Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros estudios de las Escrituras desde el punto de vista hebreo, con nuestro intento de la unificación con las ciencias, como al inicio fue la intención de la Escritura. Las ciencias deben ir en paralelo con la interpretación de todos los textos. Si es que existe una discrepancia desde el punto de vista de la escritura o desde el punto de vista de las ciencias, debemos trabajar en encontrar cuál es el problema de esa interpretación. Tenemos que buscar siempre la unificación y por lo tanto, lo que tiene que ver con el proceso de lo que llamamos espiritualidad, tiene que armonizar con las búsquedas científicas y las búsquedas más avanzadas, inclusive deben armonizar con la escritura. En ese intento, y para poder ir confrontando poco a poco la espiritualidad, la religiosidad que trata de interpretar los textos bíblicos, vamos a confrontar un texto de lo que llamamos el Antiguo Testamento para ver que existen precisamente algunos problemas que deben resolverse. Como decía, siempre tratando de armonizar los escritos con las ciencias. Entonces, leamos el libro de Números. El libro de Números 30, que habla de los votos. Y como podemos observar aquí, existe una separación entre los votos de los hombres y los votos de las mujeres. ¿Por qué existe esta separación? Entonces, los votos o promesas, ¿no? Promesas, ciertas promesas que uno puede hacer en relación al Creador o en relación a sí mismo. Comencemos a leer un poquito. Dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que le salga de su boca. Hasta aquí esta es una parte muy interesante, muy importante. O sea, si nosotros hacemos un voto, una promesa, hablamos algo y prometemos algo, eso debe cumplirse. Faltar a la palabra no es algo bueno. Pero ahora analicemos un poco más adelante qué ocurre con las mujeres. Dice, asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos que de ella serán firmes. ¿Sí? Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada, el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes.
Un momentito. Serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ellos se lo prohíbe, entonces él anulará su voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento, perdón, aquí creo que me subí. Sí, perdón, sí. Y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió. Entonces sus votos serán firmes y toda la obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula en el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés y entre un padre y su hija que durante su juventud está aún en casa de su padre. Entonces, como vemos aquí, hay una clara diferencia entre lo que ocurre entre varón y mujer. Y un voto que es realizado por un varón es un voto firme. Tiene que ser respetado. Pero ¿qué ocurre si una mujer hace un voto? No vale. No vale a menos de que si su padre le escuchó, no dijo nada. O si no estuvo presente y luego su padre se entera, el padre lo puede anular. Es decir, la palabra de una mujer no vale. Nosotros hemos estudiado a lo largo ya de varias clases que existe una estructura básica que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Veamos. Vamos a nuestro habitual libro de la vida, o perdón, sí, el árbol de la vida. El árbol de la vida es una estructura que se fundamenta o con la que se puede explicar todo lo escrito. Aquí en este árbol de la vida, claramente nosotros diferenciamos tres ejes verticales. En estos tres ejes verticales, vamos a dibujar aquí. Este eje vertical, ¿sí?, es el eje izquierdo, el eje derecho y el eje central. Entonces, en estos tres ejes, ustedes pueden notar inclusive que aquí está señalado. Dice, vamos a ponerle, a dibujar un poquito. Dice, el eje izquierdo es femenino y el eje derecho es masculino.
¿sí? También hemos hablado de que hay en forma vertical unos ciertos principios. Entonces, el principio arriba, el principio de la sabiduría es el principio padre. Vamos a hacerle un poquito más gruesa. A ver, un poquito más gruesito. Le vamos a hacer aquí, ¿sí? Esto es el principio, la parte derecha. Esta es la sabiduría y la sabiduría es del principio padre y este de la izquierda es el principio madre. Entonces vamos a escribir aquí padre. Vamos a hacerle un poquito más pequeño. Bien. Y le vamos a poner otro color. Este es el principio padre. Quizás un poquito más grande. ¿Sí? Y este es el principio madre. Cuando la escritura habla de padre y madre, o cuando habla la escritura de varón, mujer, está hablando de estos principios. Y parece que se dañó uno de estos. Vamos a dibujarle aquí. Perdón, esto sería de este color. Así, ¿cierto? Espero que quede resaltado. Entonces, en la escritura, cuando habla de varón y de mujer, está hablando de nuestra estructura interna. ¿Por qué? Porque este árbol de la vida corresponde o es la estructura fundamental de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Y no solo de cada uno de nosotros, sino de todo el universo, de todas las criaturas del universo, del mismo universo. Cuando hablamos de fractales alguna vez y no estuvieron en la clase, les diría que revisen esa clase de fractales. Los fractales es un aspecto matemático en el que podemos entender que una parte chiquita del universo tiene la estructura de la cosa grande. Y nosotros podemos encontrar la estructura de lo grande en las cosas chiquitas también. Entonces, en cada uno de nosotros está replicado el árbol de la vida. Y el árbol de la vida nos dice que existe una dualidad en nosotros. Y esa dualidad está representada aquí en nuestro cerebro, porque existen dos hemisferios cerebrales que están separados el uno del otro. Aquí, adentro, si nosotros pudiéramos destapar, aquí adentro hay dos grandes hemisferios y en el medio de esos hemisferios hay una separación. Esto está representando el árbol de la vida. Entonces, en cierto sentido, vamos ahora a poner otra estructura. Vamos a dibujar una estructura diferente. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, este color. Entonces vamos a dibujar. En otro sentido, esto, ¿sí?, pertenecen a las facultades intelectuales. A estas facultades intelectuales también se les conoce como varón o se le conoce también como, perdón, vamos a ver, se le conoce también como Adán. Lo que nosotros, ahora entrando un poquito a la Biblia, al mensaje del Génesis, este es Adán, es decir, entonces, ¿cuál es el jardín del Edén? El jardín del Edén es nuestra propia interioridad. Y también existe una Eva, y ahora le vamos a dibujar
como una parte un poco más distintiva como antes lo habíamos hecho. Entonces, esta parte son las facultades intelectuales, perdón, las facultades emocionales y también llamado mujer o le podríamos decir Eva. De una vez, vamos a poner también mejor aquí mujer. Mujer o Eva. ¿Sí? Y ahora hay una parte adicional que le vamos a dibujar aquí abajo. ¿Sí? Estas otras tres facultades, estas son las facultades de la acción, las facultades ejecutivas nuestras, ¿no? Entonces, esto es nuestras facultades ejecutivas. Entonces, vamos a ponerlas así. Y, perdona, en esta parte olvidé poner, a esto se le llamaría la serpiente. La serpiente. ¿Sí? A estos tres grandes grupos, entonces nosotros tenemos aquí a Adán, Eva y la serpiente, están dentro del jardín del Edén. La historia del Génesis no nos está contando una historia que ocurrió hace 5,000 y pico de años, sino nos está contando una historia actual en nuestra propia interioridad. ¿Qué ocurrió con la historia del jardín del Edén? Nosotros sabemos que Eva, el corazón, vamos a dibujar aquí un corazoncito, ¿bien? Eva, que está en el corazón, porque está en la mitad, ¿no? Vamos a poner, perdón, otro color. ¿Sí? Eva está en la mitad aquí. ¿Sí? Eva se dejó seducir por la serpiente. ¿Sí? La serpiente le engañó. Entonces vamos a poner aquí que esta serpiente le engañó a Eva. ¿Sí? Le dijo, come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué color tenía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y más allá todavía, ¿qué color tenía el árbol? No es ningún árbol conocido como nosotros sabemos, ¿no? En un jardín cualquiera, ¿no? Está hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Eva fue seducida por la serpiente. ¿Qué significa? Que nuestras facultades ejecutivas, o lo que se conoce también con el hígado, aquí está el hígado, o nuestra bilis, nuestros, inclusive podemos decir simplemente nuestras tripas, a veces pensamos con las tripas. Las tripas le engañaron a las emociones. Nuestros intereses, nuestro egoísmo, simbolizado por la serpiente, el egoísmo le seduce y le engaña a las emociones, es decir, entramos en un estado emocional seducido por nuestro egoísmo. Entonces, cuando nos dejamos seducir por nuestro egoísmo y alcanzamos un estado emocional muy alto, allí cegamos nuestra inteligencia. En los estados más primitivos nuestros, no pensamos. En un estado primitivo nuestro, cuando alguien nos enfrenta, nos confronta, nos insulta, ¿qué nos sube a la cabeza? Nos sube a la cabeza la bilis, nos sube a la cabeza las emociones, nos ponemos rojos. Y esto anula el pensamiento. Entonces, ¿qué significa? Que la serpiente y Eva también engañaron a Adán.
Y por lo tanto, ¿quién controla al ser humano? Ya no está controlando Adán al ser humano, no están controlando sus intelectos, no está controlando al ser humano la inteligencia, la sabiduría. Todos esos están anulados, ¿sí? Ya no hay sabiduría, ya no hay inteligencia. ¿Qué hay entonces? Hay furia, hay un estado de excitación o hay un estado absolutamente egoísta, ¿sí? Que no nos interesa a los demás, ni siquiera nos interesa a nosotros mismos. Y por en esos estados de descontrol, inclusive hacemos tonterías que nos pueden costar cárcel perpetua o nos pueden costar inclusive la vida, pero nosotros por nuestro orgullo no podemos dar nuestro brazo a torcer y perdemos el control. Entonces, este asunto el jardín del Edén, de que seduce la serpiente a Eva y Eva seduce a Adán y los dos cayeron. ¿Qué significa el caer? El caer es una caída espiritual. Una caída significa que en el estado de armonía en que estamos, lo que ocurre es que bajamos, no en el sentido de que estuvimos en un cielo superior, sino estamos en un cielo psicológico y hemos caído a un infierno psicológico, a un lugar en la tierra que tenemos que comenzar de nuevo. Cuando decimos caemos a la tierra, está hablando de nuestras facultades emotivas. Entonces, aquí en este estado tenemos que trabajar nuevamente. Ahora, esto nuevamente transportado a la ciencia, vamos a irnos un poquito hacia la ciencia. Veamos aquí. ¿Ven? Esto está tomado de un estudio de neurociencias. En las neurociencias, lo mismo que dibujé hace un momento del árbol de la vida, esto mismo representado en la estructura de nuestro cerebro. Y esto es lo que vimos la clase pasada. Nosotros estamos constituidos de un cerebro reptiliano. ¿Qué significa que estamos constituidos de un cerebro reptiliano? Que originalmente, cuando apareció la vida, aparecen los reptiles sobre la Tierra. Los reptiles son el estado más primitivo de los animales. Los reptiles son los animales que al verse en un mundo totalmente desconocido para ellos, en un mundo muy hostil, tenían que aprender a sobrevivir, a utilizar todos sus sentidos en máxima alerta para poder sobrevivir. Entonces, imaginémonos ahí todos los reptiles posibles de los que podemos pensar. Y el cerebro de un reptil está constituido simplemente por esta parte pequeña. ¿Bien? Esta parte pequeña. Pero conforme evoluciona la vida, aparecen otros cerebros adicionales en los animales. Entonces, el primer cerebro reptiliano que pertenece a todos los reptiles, una vez que comienzan a crecer, a evolucionar, a tener más facultades y ciertas transformaciones físicas, ¿no? El cerebro crece, pero no significa que el cerebro se transforma, sufre cambios, sino que en el mismo cerebro interno reptiliano aparece una capa adicional. Esta capa adicional es la capa de los mamíferos y corresponde al cerebro emocional.
Entonces, este cerebro emocional ya permite ciertas otras facultades. En el cerebro reptiliano existen ciertos ciclos de atención, como decíamos que tenemos que tener máxima atención para poder sobrevivir, ¿no? Y cuando aparece el cerebro emocional, en el cerebro emocional ya estamos motivados y existe cierta cooperación. ¿Por qué? Porque los mamíferos les gusta ya cooperar entre sí, ¿sí? Y estos se reflejan en nuestra interioridad como nuestras emociones. Este es nuestro cerebro emocional. Pero más allá de esa emoción, de esas emociones, para que aparezca el ser humano, el cerebro tuvo que crecer. Y el crecer no significa solo incrementar el tamaño, sino que además aparece una capa adicional que rodea a todas las otras anteriores, a las dos anteriores. A esto se le conoce como el cerebro humano. A esto se le conoce también como el neocórtex. Es decir, nosotros los seres humanos estamos constituidos por una serpiente interna, estamos también constituidos por un cerebro emocional que corresponden a los mamíferos, porque de hecho somos también mamíferos. Pero por sobre todo eso existe una capa del cerebro llamado humano. Es decir, existe el neocórtex que nos permite razonar, pensar, nos permite ser seres humanos. Ahora, esta capa adicional que aparece en el ser humano y que ha crecido muchísimo respecto a los otros dos, nosotros todavía no sabemos utilizarla. Ahora, ¿a qué corresponde este neocórtex? Aparece el lenguaje, porque nosotros vemos que el ser humano ya comienza a hablar, ya comienza a escribir, ya comienza a expresarse con fluidez. Hay una memoria operativa, es decir, una gran memoria con la que nosotros podemos hacer nuestras acciones. Ya podemos escribir, leer y escribir, ¿cierto? Hay un razonamiento abstracto. ¿Qué significa razonamiento abstracto? Que nosotros ya podemos construir mundos más allá de lo físico. Si nosotros nos referimos a los dos cerebros adicionales, más al cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano está asociado directamente con el mundo físico. Pero ya cuando comenzamos a construir nuestro cerebro emocional y luego nuestro cerebro humano, este cerebro humano ya es un cerebro que construye cosas más abstractas. Y por ello esto, como veremos en una próxima clase, esto nos ayudará a entender cómo funciona también nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está basado en raíces. La raíz es el cerebro reptiliano. Y a través de las raíces podemos construir más allá, mundos más grandes, palabras más grandes que significan mucho más. Entonces, nuestro cerebro humano, refleja el proceso evolutivo que ha ido transformándose desde el aparecimiento de la vida. Entonces, ¿cómo creó Dios al ser humano en este proceso? Y esto está con historias escrito en la Biblia. Parece que estuviera diciendo que Dios cogió y amasó un poco de lodo y luego sopló en el ser humano y listo, ¿no? Sino en todas esas historias está hablando de nuestro proceso de crecimiento evolutivo, de nuestra adaptación al mundo. Pero esto no está terminado todavía. Todo lo que existe en este cerebro humano está en construcción. Todo lo que tenemos aquí dentro, tenemos que construirlo todavía. ¿Cómo tenemos que construirlo todavía? Aprendiendo cada día más. ¿Para qué? Para ser mejores. Para ser mejores cada día. Ese proceso de transformación, esa evolución interna nuestra,
es parte del creador. El creador está creando. No es que el creador creó, y si el creador creó, ya no es creador más. El creador sigue recreando a cada instante el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que ejecutar el mismo sistema de recrearnos día a día, recrearnos minuto a minuto, a cada instante. Es decir, nosotros tenemos que hacer el mismo proceso divino. El creador crea, si el creador está creando, si el creador está transformando día a día, si nos está haciendo crecer, a nosotros mismos nos está ayudando a crecer, ¿sí? Entonces también nosotros que somos a imagen y semejanza del creador, también tenemos que ir transformando día a día nuestra propia interioridad. Hay un mensaje muy interesante de el doctor Alonso Puig, que habla que nosotros somos capaces de ir transformando nuestra propia mente, transformándonos nosotros mismos. Nuestro propio pensamiento es creador. Cuando nosotros logramos cambiar nuestros pensamientos, podemos ir transformando lo que está internamente construido en nuestro cerebro. Este doctor dice también que nuestro cerebro es un cerebro plástico. ¿Qué significa que el cerebro tiene plasticidad? Que puede irse transformando. Nosotros tenemos el poder de ir transformando nuestro cerebro, de ir transformando nuestros pensamientos, y esos pensamientos nos van a ayudar a modificar nuestra estructura interna. Porque de hecho, cada vez que aprendemos nosotros modificamos nuestros genes. Y nuestros genes al modificarse, esos genes van a pasar a nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos cada vez vienen mejor preparados. Como decimos, ya vienen con el chip incorporado. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de autogenerarnos, porque nuestro cerebro es un músculo que puede cambiarse a sí mismo. Por lo tanto, en nuestro cerebro está la capacidad, inclusive la capacidad de autosanarnos. También tenemos nosotros la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? ¿Que el creador no hace nada ahí? No. Es el creador el que lo está haciendo, porque recuerden, somos a imagen y semejanza del creador. El creador está en nosotros, está en nuestra interioridad. Y si el creador está en nuestra interioridad, tenemos que descubrirle justamente aquí adentro. Y si el creador está dentro, el creador es el que puede ir transformando toda nuestra estructura interna, cambiando nuestro pensamiento. Desde luego que cuando decimos que podemos autosanarnos, que podemos autotransformarnos, ya estamos luchando en este proceso miles de años. Nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho salir de la edad de piedra. Nos ha costado mucho salir del oscurantismo. Nos ha costado tantos años llegar al punto de la evolución tecnológica. Y cada paso de estos va a ser en ayuda nuestra, pero lamentablemente estamos llegando también a un punto de inflexión, porque estamos creciendo y creciendo muy rápidamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces si estamos alargándonos la vida y estamos multiplicándonos en forma y misericordia? También vamos a tener un problema en el futuro. Estos problemas los analizaremos en una próxima clase. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Bueno, perdón, aquí habría que analizar qué es lo que ocurre. Yo había iniciado un tema. ¿Qué es lo que ocurre con los votos masculinos y los votos femeninos? A esto que tenemos aquí, habíamos dicho que a esto se le llama varón
vamos a poner en el mismo color, varón, ¿sí? A esto se le llama mujer. Poner también en el mismo color. Aquí. A esto se le llama mujer. Y a esto se le llama serpiente. Bien. Entonces, cuando, y en grandes rasgos también, vamos simplemente a decir que estos dos son mujer. Cuando decimos que una mujer hace un voto y ese voto puede ser anulado, ¿sí? Sabiendo que la palabra empeñada, el voto, la promesa, es algo que debe ser ejecutado. Si viene de un hombre, ese voto debe cumplirse, lo que dice la escritura, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre con una mujer que hace un voto? Una mujer que hace un voto puede ese voto ser anulado. Entonces, hacemos un voto y ese voto dice, no, las mujeres, si el esposo anula el voto está nulo, no tiene por qué cumplirlo. Entonces, la escritura parece contradecirse porque, en otras palabras, el creador sí hace acepción de personas. Para el creador sí hay varón y mujer, pero en otra parte dice que no hay varón y mujer. Todos somos iguales. Entonces, ¿la palabra de la mujer no vale? No, no es así. Lo que está hablando es de nuestra estructura interna. Si la mujer hace un voto, ¿qué significa? Nosotros facilito, hacemos un voto en forma emocional. Cuando estamos emocionados, nos salen las palabras. Y yo prometo esto otro. Ay, ¿cuántas veces hemos hecho esos votos? Hacemos votos emocionales muchísimas veces en la vida. Pero si el voto es emocional, si el voto es por un interés nuestro, que es lo que se conoce como reptil, si tenemos intereses y por eso interés decimos sí, sí, prometo. Perdón. Entonces, ese voto puede anularse. Pero dice, si su marido está presente, si su esposo está presente, o su padre está presente, ¿cuál es la figura del padre? ¿Sí? Aquí es el cerebro humano, el cerebro inteligente, la inteligencia, la sabiduría. Entonces, si hacemos un voto con inteligencia, cuando hemos hecho, no importa un voto emocional, pero con inteligencia, entonces si la inteligencia ha escuchado al voto emocional y no dice nada, entonces, ¿qué significa? Que asiente, que confirma el voto. Pero si nosotros hemos hecho un voto emocional, ¿sí? Y el cerebro no quiere, la inteligencia no quiere, se da cuenta que no le conviene, entonces podríamos anular el voto. Es decir, nuestros votos tienen que ser inteligentes. Nuestras promesas que hagamos tienen que ser con inteligencia, con conciencia. Todo lo que promotamos cuando somos personas de bien y sabemos que estamos poniendo nuestra propia palabra, nuestra propia vida en eso, y más vale la palabra que cualquier otra cosa, entonces el voto es válido y tiene que cumplirse. Pero si no estaba allí la inteligencia y la inteligencia luego se da cuenta de que está mal porque fue muy emocional solamente, entonces se puede anular. A eso se refiere la escritura. La escritura no está hablando de diferencias entre hombre y mujer, está hablando de nuestra propia interioridad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en nuestra interioridad ocurre esta separación, esta dualidad. En nuestra emoción
es el aspecto femenino, lo que llamamos mujer, pero la inteligencia, la sabiduría son los aspectos considerados masculinos. Entonces, ahora sí, el varón, cuando dice un varón una promesa, significa que nosotros, los hombres y las mujeres, que hacemos una promesa, hacemos con inteligencia. Si la inteligencia y la sabiduría están presentes, el voto vale. Hasta aquí entonces la clase de hoy. Cuando, si tienen en este momento preguntas, entonces están bienvenidos.